medite bien, que se haga un voto útil a un partido capaz después de defenderlo, que no se vote por nostalgias, por resentimientos, no se vote por sentimientos de revancha. Hay que optar. En este momento hay que declararse, hay que dar la cara, no hay más remedio. Y hay que ver quién puede dar al país a la vez seguridad, orden y ley, restauración de la confianza, relanzamiento de la economía, reparto eficaz de la nueva riqueza. Plantarle cara, hay que decirlo, a los grandes enemigos de España, que son el marxismo y el separatismo. Negras tormentas agitan los aires, nubes oscuras nos impiden ver, aunque nos espera el dolor y la muerte, contra el enemigo nos llaman deber. El bien más preciado es la libertad, luchemos por ella con fe y con valor, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación, alza la bandera revolucionaria que llevará al pueblo a la emancipación. En pie el pueblo obrero a la batalla, hay que derrocar la reacción, a las barricadas por el triunfo de la confederación, a las barricadas por el triunfo de la confederación. Yo solo puedo decir una cosa, jamás he hecho daño a nadie. Jamás he hecho daño a nadie. Eso es lo que dicen todos los patronos. Y son tan hipócritas que casi les creemos. Jamás le he hecho daño a nadie. Por eso habéis sacado de las cárceles a los delincuentes y habéis encerrado a los comunistas, ¿eh? Así es, compañeros. Los fascistas no son como los hongos, que nacen así en una noche. No. Han sido los patronos quienes han plantado a los fascistas. Los han querido, les han pagado. Y con los fascistas los patronos han ganado cada vez más hasta no saber dónde meter el dinero. Y así inventaron la guerra. Y nos mandaron a África, a Rusia, a Grecia, a Albania, a España. Pero siempre pagamos nosotros. ¿Quién paga? El proletariado, los campesinos, los obreros, los pobres. ¡Fuerte al